Hola, seré sincero, quería grabar este video porque quería subir algo a YouTube. Hace mucho tiempo que no lo hago y no me gusta hablar de cosas que no conozco, así que voy a hablar de algo que a mi experiencia se me ha revelado por parte de muchas cosas, mucho tiempo, muchas horas respecto a este tema, y son las matemáticas. Y quiero hablar sobre cómo introducirse a las matemáticas y qué son las matemáticas. La matemática, en definición, es algo un poco complicado, un poco raro de definir, porque hay personas que creen, ha habido muchas personas que creen que, y que siguen creyendo que la matemática es algo que se descubre, algo que el hombre, si queremos usar el término humanidad, la humanidad va descubriendo y está inmerso, está dado en la naturaleza. Sin embargo, hay personas también que se oponen a ese pensamiento y que dicen que la matemática es una forma, es como un lenguaje al que le damos, que utilizamos para revelar las cosas de la naturaleza, para revelar las leyes físicas, algunas relaciones, proporciones, cosas que se dan, pero no es más que un lenguaje. En esto surge una rama de las matemáticas muy interesante, todos la conocen, la geometría, que tiene verdades que parecieran ser inherentes a la realidad y tienes relaciones que por tanto son inherentes a la realidad. Sin embargo, no podemos ver en el mundo real un triángulo perfecto, ni un círculo perfecto, ni saber cuánto mide exactamente cada uno de sus lados, ni cuál es el radio perfecto el radio exacto de alguna circunferencia. Si en el caso imaginamos cosas tan simples como aquellas, pero independientemente de qué definición queramos dar a la matemática sobre algo que el hombre estudia, que está en la naturaleza, o algo que nosotros creamos, lo real es que existe y es lo importante, que es útil, es muy útil, demasiado útil. Hay ciertos comentarios que dicen que las matemáticas puras, diremos, mm, son inútiles porque carecen de una aplicación directa como lo son las matemáticas aplicadas. Cosa que podría y no ser cierta. No tenemos certeza de que todas las cosas que hagamos todos los días, de que todas las cosas que inventamos o hemos inventado tengan alguna utilidad. Sin embargo, las seguimos haciendo. Y lo mismo pasa con las matemáticas. Es necesario seguirlas descubriendo, es necesario seguirlas estudiando. La teoría de números, la topología algebraica son temas quizás fuera de extensos, muy tediosos de estudiar, muy complicados, y en base a las teorías que tenemos, seguirles desarrollando, resolver problemas, es algo muy importante. ¿Para qué sirve? Y quiero empezar con este punto, entrando directo a cómo inicias en las matemáticas. Estamos acostumbrados a ver a las matemáticas como algo que sirve para calcular las cosas y realmente no es así. Una parte de la matemática sí se va a eso, a calcular cosas. Cuando uno estudia los primeros cursos de ingeniería, básicamente estudia eso, cómo calcular cosas a nivel pro. Aprendes a calcular la longitud de una curva en cálculo 2, aprendes a calcular el área bajo una curva en cálculo 1, el área bajo de una superficie en cálculo 2, aprendes a manejar velocidades como un maestro cuando entiendes cómo funcionan las ecuaciones diferenciales, y vas a aprender a hacer muchas cosas más si ves un poco más a las matemáticas aplicadas. Hasta yo conozco aplicaciones de un tema que es un poco elevado de las matemáticas avanzadas, que es las ecuaciones integrales. Puedes aplicarlas en algún aspecto, a algún problema diario. El teorema de números también, las ecuaciones diofánticas, divisibilidad y más. Eh, Sin embargo, muchas de esas cosas las hacemos con el afán de calcular. Avanzamos, tomamos el cálculo numérico, el análisis numérico, aplicamos, hacemos algoritmos para computadoras para calcular cosas más rápido, hacerlas más... y así, sin embargo, ese no es el espectro general de las matemáticas. Hay una cosa recurrente y es importante mencionarla,
¿Por qué hacemos tantas demostraciones en matemáticas puras? Yo le encuentro el sentido de que las hacemos para entender bien las teorías, porque la mejor forma de adentrarse dentro de alguno de esos objetos, de alguna de esas cosas, es entender bien cómo funcionan. Por ejemplo, hay dos formas de construir los números reales. Una axiomática que se basa en algunos axiomas, 5 axiomas para la suma, 5 para la multiplicación, uno que se relaciona a ambas, dos sobre la tricotomía. Es una teoría que damos axiomática. Sin embargo, también hay otra forma, que también es axiomática, para construir los números reales, que es partes de los naturales, los enteros, por medio de una hermosa partición, de un hermoso conjunto cociente. Vas a los racionales y de ahí a los saltas a los reales. Se puede desde algo más básico. Y vas a trabajar con lo mismo, con los números reales. Si nos quedamos con esa definición de los axiomas que se dan por hecho, por ejemplo, el libro que, si van a estudiar algo de matemáticas puras, se van a topar sí o sí es al Spivak, que ese es un clásico de las matemáticas, y allí se muestran esos teoremas que les digo sobre la construcción directa de los números reales. En ese caso van a poder aplicar todo ese conocimiento que tienen sobre los números reales, también sobre el axioma del supremo, que es muy, muy importante, y van a poder de ahí construir lo que llamaremos cálculo. Y eso es algo muy aplicable. Por algo se avanza en cursos de ingeniería, de economía, en estadística y en un millón de otras carreras, en un millón de otras cosas, porque es muy, muy aplicable el cálculo. Mi amigo de bioquímica ha avanzado, tomó cursos de cálculo y le es útil y siempre les va a ser útil. ¿De qué sirve un matemático si las reglas están dadas, si las cosas están puestas, solo resulta aplicarlas? En muchos casos el cálculo resulta ser un poco difuso. Algunas integrales son difusas, algunas derivadas son complicadas y son importantes. Por ejemplo, no recuerdo bien el nombre, pero en estadística hay cierto elemento que se define como un valor absoluto. Y cuando queremos ver algunas cosas que cambian, tenemos que usar la derivada en eso, porque la derivada expresa el cambio. Y no podemos trabajar con un valor absoluto, porque precisamente las cosas interesantes pasan en los piquitos. La función valor absoluto es así. XD. Es así. Así. Hay un piquito ahí, hay un piquito. Y ahí es donde suceden las cosas interesantes. Pero sabemos que las derivadas no están definidas desde una perspectiva en un piquito, en una punta. Se puede definir, se puede. Hay un docente en mi facultad que tiene un estudio sobre eso, como que se puede definir una derivada ahí. Sin embargo, una solución más fácil que un matemático daría o alguien muy intuitivo es esa variable x que está en valor absoluto. Te olvides del valor absoluto y le elevas al cuadrado. El cuadrado es como un as bajo la manga que te da el valor absoluto, porque cualquier cosa al cuadrado te va a dar algo positivo, ¿no ve? Y puedes derivarlo. Genial. Y con eso se analizan muchas cosas. Creo que se llama varianza en estadística. Precisamente por eso. Y es lo importante en un matemático, que alguien que conoce bien ese aspecto de las cosas. Y si no quieres dedicarle tantas horas a estudiar, que, que una dona es lo mismo que diremos, es que eso se llama topología. Que una taza es lo mismo que una dona. Taza, una dona, son homeomorfos, así se denominan. Si no quieres llegar a estudiar como que 15 libros para entender solo eso, entonces la manera de empezar es entender bien lo que significa los números, entender bien el álgebra. Es la base. Entender bien lo que se llama lógica es precisamente el libro que estoy estudiando, Lógica. La lógica es la base de las matemáticas y de cualquier otra ciencia, es razonamiento que le aplicamos a algo de la realidad o algo que queramos aplicar, algo en lo que queramos aplicarlo, cosa que consigamos
conclusiones dependientes de las hipótesis, es decir, tesis, hipótesis, tesis. La hipótesis son verdades y la tesis tiene que ser verdad. Y es lo que se estudia en lógica, los diferentes tipos de lógica, que son muchos, cosa que en lo que me puedo equivocar, porque sé que son muchos tipos de lógica, algunas probabilísticas, algunas muy raras, lógicas que se aplican en la física cuántica, lógicas que se aplican en la computación, un millón de cosas, pero para entender la matemática básica necesitamos un poco de la lógica proposicional y un poco de la lógica de predicados, que son cosas muy interesantes que debemos estudiar. Al entender eso vamos a ser capaces de hacer una construcción escalonada de los números, primero de los números naturales, luego de los enteros, sa. A la vez podemos estudiar lo que es el cálculo. Recuerden, el álgebra, luego el cálculo. O pueden hacerlo a la vez, no va a haber mucha diferencia. Lo importante de aquí, del álgebra, es que vas a entender bien cómo funcionan las operaciones matemáticas. Y cuando entiendes bien cómo funcionan las operaciones matemáticas, y con eso yo me refiero a que sepas qué significa A más B y por qué A más B es igual a B más A, la conmutatividad, que es demostrable en los números naturales. ¿Por qué la asociatividad? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos porqués te van a llevar a estar seguro de muchas cosas al trabajar con números. ¿Por qué no se puede dividir por cero? No se puede. ¿Por qué cuando hacemos un límite de algo dividido entre cero nos da infinito? ¿Qué significa que nos dé infinito? ¿Qué significa que sea igual? Porque, porque si digamos vemos al cero como un número al que en el que puede dividir a otro, entonces si A entre cero da infinito, entonces cero por infinito da A, what the fuck, o sea, no funciona así. Hay que entender bien de lo que estamos hablando. Hay que entender bien ese tipo de determinaciones. Mi docente nos habló sobre infinito más infinito, que sobre ciertas topologías se puede hacer. Sin embargo, es un poco complicado llegar a esos puntos, pero es necesario entender lo que les digo, el álgebra. El álgebra, no me refiero al álgebra de Baldor, que es eso, solo operar, sino al álgebra de Álgebra 1, un libro que es muy conocido aquí en mi, en mi, en mi país, Bolivia, es el Armando Ozojo. Allí, ese tipo de álgebra, se conoce como álgebra 1 y se estudian ese tipo de cosas. De allí puedes saltar a otro tipo de cosas, como al álgebra lineal, al álgebra, a su libro Álgebra 2, y así puedes ir escalando más cosas. Sin embargo, si entiendes eso bien, el cálculo, y con el cálculo llegas hasta ser capaz de resolver ecuaciones diferenciales y aplicar eh, transformadas de Fourier, la transformada de B, la transformada de Laplace, te aseguro que no vas a necesitar mucha más matemática, porque las matemáticas, de alguna forma, todas las cosas que hacemos con la ciencia, son para descubrir las verdades del universo, las verdades que están inherentes en todo. Sea que la matemática se considere una ciencia, la utilizamos para descubrir cosas de la realidad, sea como el lenguaje o cualquier otra cosa. Pero si lo vemos desde un fin muy utilitarista, esa es la matemática que necesitas. Y todos necesitamos para construir una base científica fuerte. Libros que recomiendo. Una de las mejores inversiones que podemos hacer en esta época es aprender a hablar inglés, aprender a leer inglés. Es un idioma, es una lengua franca que todos los científicos utilizan para publicar artículos y es muy, muy importante. Y digo esto porque precisamente los mejores libros y los más importantes están en inglés. En matemáticas particularmente hay libros en muchos idiomas porque todos necesitamos de matemáticas, pero nuevas publicaciones se hacen mayoritariamente en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en chino. En chino no conozco muchos porque ellos suelen publicar todo lo que hacen en inglés y así, en español. Y, y los mejores libros están en inglés. Sin embargo, para empezar, para un hispanohablante neto, el Armando Ozoja no es una muy buena introducción, pero sí sirve. En Bolivia particularmente hay dos libros de Sebastián Lazo,
álgebra y álgebra abstracta, que son útiles. Ellos sí te van a servir para darte una introducción, una vista de las matemáticas. Esos dos. Uno trata de combinatorio, otro llega hasta manejar un poco de álgebra de Boole. No es una perspectiva matemática pura para nada, pero sí te da una buena idea de lo que es el álgebra y de lo que se hace y de lo que se necesita para aprender y utilizar el álgebra. En cálculo está bien empezar con el más conocido, que es el Chungara. El cálculo de Chungara es súper conocido aquí. Y hay muchos libros de cálculo, eso sí los aseguro. Allí va de la Facultad Básica de Ingeniería, hay una librería que se llama Pangea. Allí van a encontrar muchos libros de cálculo. En este caso, yo les recomiendo que empiecen con el Chungara, vean un poco la perspectiva calculativa de eso, diremos, los cálculos, y estudien a la vez con un libro que es muy pesado y por lo menos a mí no me gusta mucho, porque yo desearía que todas las soluciones estén al final del libro por un poquito de comodidad y no solo la mitad, y tienes que estar buscando tal en los solucionarios. Y es el Spivak, porque te da una perspectiva de la matemática pura y una perspectiva del cálculo pura. O sea, vas a entender todo del cálculo si estudias bien el Spivak, y muchas otras cosas tienes que estudiarlas a la vez para entenderlas bien, porque son ideas muy importantes que la humanidad ha desarrollado. Pero con el libro vas a tener las herramientas necesarias, digamos, lo suficiente para aplicar las cosas y hacerlo bien. Estar seguro de lo que estás haciendo. Sin que ningún matemático te diga que has hecho algo horrible, como separar un diferencial. Y eso. Les deseo mucha suerte si quieren incursionar en este hermoso mundo de las matemáticas, que además de ser, diremos, complicado, no para todos. Sí es complicada, pero puede ser para alguien más fácil, para alguien más difícil. Lo que realmente importa de esto es que después de estudiar matemáticas, te aseguro que no vas a ser el mismo. No en tu personalidad, sino vas a tener una perspectiva diferente de muchas cosas, sobre todo con la lógica. Allí vas a preguntarte muchas cosas, como ¿por qué diablos existe algo tan malvado como la implicación material? Yo realmente tengo pesadillas con eso, y aseguro que muchos las tendrán, porque en serio que es algo peligroso, muy peligroso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero subir otro, y auf Wiedersehen.